Buenas noches, me alegro que estemos comenzando esta nueva serie sobre los 10 mandamientos, pero aún no podemos adentrarnos aún y empezar todavía. La semana pasada consideremos la pregunta ¿cuál es el propósito de la ley? Y estoy asumiendo que ya habían escuchado esta enseñanza previa. Estoy presuponiendo que tienen una correcta comprensión del propósito de la ley. Y aún antes de poder realmente adentrarnos directamente en el decálogo, las 10 palabras de la ley, los 10 mandamientos, aún quedan unos aspectos iniciales que aún tenemos que considerar. Y por lo tanto, en esta noche abordaremos una segunda pregunta fundamental que debe responderse para evitar errores en nuestra consideración de la ley. Y la pregunta que estaremos considerando en esta noche es ¿cuál es la relación entre el creyente y la ley? ¿Cuál es la relación entre el creyente y la ley? Y quiero citar para ustedes un par de reformadores. El primero es Martín Lutero para ayudarnos a adentrar en esta pregunta y su consideración. Martín Lutero escribió: por tanto, a quien conozca bien este arte de distinguir entre la ley y el evangelio, póngalo a la cabeza y llámelo doctor de la Sagrada Escritura. Fin de la cita. Y el segundo reformador, Teodoro Beza, escribió lo siguiente: la ignorancia de la distinción entre ley y evangelio es una de las principales fuentes de los abusos que corrompieron y aún corrompen el cristianismo. Fin de la cita. Estas dos citas de estos dos reformadores demuestran la importancia, la centralidad de hacer una buena distinción entre ley y evangelio. Y eso es efectivamente lo que estamos considerando en esta pregunta. ¿Cuál es la relación entre el creyente y la ley? Desde la Reforma Protestante, aún antes, ha existido la convicción de que una comprensión adecuada de la relación entre la ley y el evangelio es esencial para la verdadera salvación. Cualquier distorsión en esta relación conducirá inevitablemente a la perdición eterna. Es decir, quienes no entienden la distinción entre la ley y el evangelio, quienes no entienden correctamente cuál es su relación con la ley, está perdido eternamente. Así que esta noche estaremos contestando solamente esta pregunta: ¿cuál es la relación entre el creyente y la ley? Quiero que ustedes empiecen a pensar en ello. Y es solamente cuando entendemos adecuadamente esta relación que podemos dar un paso hacia la interpretación de los 10 mandamientos y pensar en su correcta aplicación. Y yo haré todo lo posible por cubrir el tema en general en esta noche, aunque en el mejor de los casos será un breve resumen. Y para quienes no han estudiado el tema, me imagino que esto va a resultar un poco abrumador. De verdad, porque es algo que requiere mucha teología bíblica. Estamos mirando el Antiguo Testamento, estamos mirando el Nuevo Testamento y cómo los dos se encajan para ver si hay continuación de la ley en el Nuevo Pacto o no, y cómo esto se relaciona con el creyente redimido por Cristo Jesús. Y espero que esto de verdad va a ser muy provechoso para ustedes al entender esta relación. Y estamos considerando lo que los teólogos llaman el paradigma entre la ley y el evangelio. Y normalmente les doy un bosquejo para que ustedes puedan seguir, pero sinceramente prefiero en esta ocasión hacer algo más de estilo deductivo o inductivo. Ir explicando punto por punto lo que vamos a estar estudiando. Y la idea es llegar a la conclusión al final para que sea como wow, ya entiendo. Es la idea. Y espero que ustedes me pueden seguir mediante las explicaciones y los pasos que vamos a ir tomando y que nadie se pierde en el camino. Y entonces, nuevamente, la pregunta que vamos a contestar: ¿cuál es la relación entre el creyente y la ley? Y
solamente para que todos entiendan, más de nada esta noche es una enseñanza, no es tanto un sermón. Pero antes de adentrar en el estudio como tal, quiero pensar en la pregunta: ¿cuál es la relación entre el creyente y la ley? Estamos presuponiendo algo en un inicio. La persona que estamos considerando es un creyente, es alguien que ha sido redimido por Jesucristo mediante su vida, muerte y resurrección. Estamos considerando Él, aquel que cree en Cristo Jesús. ¿Cuál es su relación con la ley? Estoy dejando la palabra ley sin una definición clara, y eso es a propósito. Y en momentos al inicio estaré refiriendo a la ley mosaica, la ley del antiguo pacto, pero más adelante, ya cuando llegamos casi al final, estaremos utilizando la ley de una forma diferente para hablar de la ley de Cristo. Entonces es ahí hacia donde vamos a ir. Entonces, primeramente quiero considerar con ustedes errores contemporáneos e históricos en esta relación. Entonces, antes de responder positivamente a la pregunta, responderé negativamente a ella mirando los dos errores principales de cómo responder a esta pregunta y una modificación adicional de uno de esos errores. Entonces, tenemos dos errores. Si estamos mirando correctamente la relación entre el creyente y la ley, es como de un filo. Está caminando por encima del filo y tenemos dos abismos a los lados, los dos errores. Por un lado tenemos el legalismo y por el otro lado tenemos el antinomismo. Entonces pensemos primeramente en el legalismo. El legalismo es la obediencia a la ley para obtener la salvación. Eso sería una definición básica. Y es cierto, existen diferentes grados y matices dentro del legalismo. No existe una única forma monolítica del legalismo, especialmente en lo que respecta a la ley de Moisés. El legalismo es la convicción que la aceptación o el favor de una persona ante Dios se basa en su obediencia personal a la ley, ya sea la ley de Dios revelada en el Antiguo Testamento o incluso en el Nuevo Testamento, o posiblemente las leyes inventadas por los hombres. Un legalista es una persona que se cree superior, mejor que los demás por hacer o no hacer ciertas cosas. Y realmente el legalismo es un error diabólico que condena al infierno a quienes siguen sus preceptos, esa filosofía falsa. Y hay iglesias que pues ni siquiera merecen el nombre de iglesias porque se han entregado a un evangelio legalista, lo que significa que predican un evangelio falso. Este era el problema con los judaizantes en la época de Pablo. Predicaban otro evangelio, no era el evangelio verdadero, era un evangelio de una clase completamente diferente. Cualquiera que cree ser más aceptado o justificado por su obediencia es un legalista, por definición. Y he escuchado de iglesias en Colombia, especialmente en la costa, aunque no solamente. ¿Y qué hacen estas supuestas iglesias? Hacen que la salvación se basa en las obras de obediencia a la ley. Aunque no solamente es la ley de la Escritura, sea del Antiguo Testamento o sea del Nuevo Testamento, pero en muchas ocasiones obedecen los mandamientos inventados por sus pastores, según su moralidad, de hecho, porque varios de aquellos supuestos pastores falsos, son muy inmorales, pero ellos establezcan un estándar de moralidad. Tú no puedes hacer tal y tal cosa, tú no puedes vestirte de esa forma, tú no puedes frecuentar tales lugares. Son leyes inventadas por los hombres y al cumplirlas, supuestamente Dios ya te debe. Pero Pablo ya escribió contra ese falso evangelio en Gálatas 2:21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, si fuera posible que el hombre pudiese ser justificado por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si alguien puede ser justificado delante del Señor por su obediencia a la ley de Dios y en adición a las leyes de los hombres, entonces Cristo no tenía que venir. Y eso es la falla
en el legalismo, pensando que Dios me debe algo si yo soy obediente. El legalismo generalmente solo se preocupa por lo externo de la ley, cumpliendo con la letra. Es decir, yo aparento que externamente estoy bien, aunque internamente yo puedo ser completamente inmundo y completamente rebelde, sin un deseo y un amor genuino por el Señor. Y tienden, por lo tanto, a tener una visión muy baja de la ley, porque creen que pueden cumplirla. Los legalistas son aquellos que realmente bajan la ley y piensan que humanamente hablando ellos son quienes la cumplen, pero eso es falso, por lo que ya hemos visto la semana pasada en el propósito de la ley. El propósito de la ley es demostrar la santidad del Señor, su justicia, su rectitud, y que tú, pecador, no puedes alcanzarle. Y es por eso que la ley verdaderamente tiene la función de demostrar tu pecaminosidad. Pero el legalista piensa que yo lo he cumplido. El legalista en realidad se cree haber obtenido el favor de Dios, como Dios está endeudado con él debido a su obediencia. Pero el legalista se equivoca porque cree que todavía está bajo la ley y que la obediencia a la ley es recompensada con la salvación. Y eso no es cierto, eso es falso, es un evangelio falso. Y dentro del legalismo tenemos una versión que hoy se conoce como raíces hebreas. Eso es no es diferente al legalismo, es solamente una forma del legalismo hoy en día que está en auge. Y de hecho es un nuevo nombre para la vieja herejía judaizante. Las raíces hebreas es una forma legalista con la misma condenación eterna como su resultado. Todos estos que están involucrados con el movimiento de raíces hebreas están en error y están en perdición. Ahora, tiene diferentes escuelas de pensamiento, pero generalmente enseña que para ser más aceptable a Dios y para disfrutar de todas las bendiciones del Señor que había prometido a Israel, uno debe someterse a las leyes del Antiguo Pacto, uno debe practicar las fiestas judías, deben someterse a las costumbres culturales de los judíos, que son normalmente tradiciones orales, ni siquiera están en las escrituras, sino son tradiciones que han pasado de generación a generación, y usar dichos hebreos, por ejemplo, de Yeshua, y repetir el Shema, y hablar de Jehová o Jehová Jireh, y bueno, diferentes nombres. Y lo que es triste es que esta idea de raíces hebreas es completamente infernal y es completamente antitética al Nuevo Testamento y al Evangelio. Pablo también escribe contra ese uso falso de la ley en Gálatas 5:3, cuando escribió: otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Si tú piensas que Dios te va a aceptar más por lo que tú haces, y que Dios te va a amar más y va a estar endeudado contigo por lo que tú haces o no haces, tú tienes una visión muy baja de tu necesidad de Cristo Jesús. De verdad, tú estás desvalorando a Cristo. Es una visión y nada más, pero realmente yo soy quien hago y que Dios me debe a mí. Y las raíces hebreas se presentan como la vertiente más fiel del cristianismo, cuando en realidad es la más ciega y diabólica. Huye de aquellos que están diciendo que están parte de raíces hebreas. Es legalismo, solamente con un nuevo nombre. Y entonces eso es legalismo por un lado. Pero por el otro lado tenemos antinomismo. Antinomismo, la otra cara del error, es la creencia de que la ley es completamente innecesaria y que la obediencia nunca es necesaria debido a la obra salvífica de Cristo Jesús. La palabra antinomismo significa contra la ley. Entonces, si el legalista dice: estoy bajo la ley todavía, tengo que cumplir la ley para ser acepto por Dios. Falso. El antinomiano está diciendo: estoy completamente libre de la ley, no tengo que obedecer en absolutamente nada. Falso. Ambos falsos. ¿Ok? Y ellos piensan, el antinomiano, que la ley no es provechoso, no es beneficioso para el creyente, porque al supuestamente cumplirla ya estoy haciendo obras y tengo en mente que Dios me debe. Es su forma de pensar.
De hecho, en el antinomismo hay diferentes grados también. La más extrema cree que el pecado, o más bien la práctica del pecado, en realidad resulta en mayores manifestaciones de la misericordia y la gracia de Dios. Y por lo tanto, peco todo lo que puedo para que Dios me da mayor gracia, para que Dios se manifiesta al brindarme más misericordia. Y por lo tanto, quienes son antinomianos creen que no tienen la menor relación con ninguna ley. La noción es que como ya Cristo me ha perdonado mis pecados pasados, presentes y futuros, yo no tengo que vivir en santidad. Yo no tengo que vivir en obediencia porque ya estoy completamente completo en Cristo Jesús. Ya estoy completamente perdonado. Entonces, no hay ninguna relación con ninguna ley, ningún mandato, ningún precepto del Señor. No tengo supuestamente que preocuparme por mi santidad ni por mi pureza, pues ya mi salvación está garantizada en el sacrificio de Cristo. Eso es falso. Eso es herejía. Pablo también anticipa esta flagrante herejía y escribe en Romanos 6, 1 al 2, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Si Pablo era un antinomiano, él diría, por supuesto, pero ¿qué dice? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El antinomiano se equivoca al pensar que no tiene relación con la ley. Ellos no entienden completamente el propósito mismo de la salvación y la redención. Cristo no solamente perdona el pecador por sus pecados, sino además ahora lo libera del poder del pecado, de la esclavitud del pecado, volviéndolo un esclavo de él mismo, para que ahora el redimido, el nuevo creyente, esa nueva criatura, puede presentarse a sí mismo ante el Señor para presentar sus miembros como miembros de justicia. Entonces, el legalista está completamente errado porque piensa que tiene que cumplir la ley para recibir aceptación delante del Señor. Y el antinomiano está completamente errado porque cree que no necesita cumplir ninguna ley, que está sin la ley y que puede pecar y no hay ninguna afectación sobre él. Ambos están errados, ambos son herejías, ambos tienen una perspectiva muy baja de la ley y de la santidad y de la justicia de Dios. Entonces hay que evitar los dos. Una segunda consideración que tenemos que contemplar es lo que suele llamar la triple división de la ley. La triple división de la ley. Una de las consideraciones más significativas que se ha propuesto sobre la relación entre el creyente y la ley ha sido esta triple división de la ley. Juan Calvino lo articuló de una forma muy comprensible. Él escribió lo siguiente: debemos prestar atención a la conocida división que distribuye toda la ley de Dios, tal como fue promulgada por Moisés en la ley moral, la ceremonial y la judicial. La triple división de la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial, o también a veces llamado la ley civil. Parece que esta triple división fue articulada inicialmente o con mayor claridad por Tomás de Aquino, aunque es posible que hubiera algún conocimiento previo de la facilidad de dividir la ley en diferentes categorías por unos padres de la iglesia. Hay diferentes evidencias que ellos tienen en sus escritos. Y eso parece ser algo con bastante autoridad y con muchos defensores importantes, especialmente dentro de la Reforma y los puritanos, como me fascinan los puritanos. Y es entonces difícil a veces decir que ellos no están completamente correctos. La creencia que ellos poseen de esta triple división va más allá de las leyes que están dividiendo. Ellos dirían que las leyes ceremoniales y las leyes civiles y judiciales ya no están en vigor, ya no tienen vigencia. La división de la ley que sí tiene obligación impuesta sobre el creyente son las leyes morales. Eso es lo que ellos van a articular. El problema, sin embargo, es que dicha triple división de la ley no está articulada en las escrituras, sino que es una división artificial que los teólogos han definido. Y si tú solamente lees la ley
no vas a encontrar una forma fácil en la misma ley de distinguir entre qué clase de ley estás leyendo. ¿Cómo se puede dividir la ley? Porque las leyes se entremezclan entre estas supuestas tres ramas. Incluso es notable que los mismos que abogan por la triple división de la ley reconocen que es extremadamente difícil separar claramente las tres categorías. Y por eso hay algunas personas incluso que piensan que algunas de las leyes civiles y judiciales tienen vigencia sobre los creyentes. Entonces, aún ellos mismos no están de acuerdo con cuáles leyes sí siguen vigentes y cuáles no. Más bien, lo que vemos en la Biblia es una sola ley, una ley que es indivisible. Los israelitas debían obedecer toda la ley. Una falla de la ley era quebrantarla por completo. Desobedecer una ley supuestamente ceremonial era una transgresión. Desobedecer una ley supuestamente civil o judicial era transgredir. Era inmoral desobedecer al Señor en cualquier punto, no solo en aquellas leyes supuestamente morales. Y eso es algo que ellos mismos, los que abogan por la triple división de la ley, afirman, pero igualmente no permiten que lleve el peso que debería. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces, lo que vimos hace unas semanas es que la ley es un tapiz único, es una unidad completa que no tiene partes, no se puede dividir de esa forma porque toda ella refleja la justicia, sabiduría y santidad del Señor. Ahora bien, debemos afirmar que hay ciertas partes de la ley que eran sombras que apuntaban hacia la venida del Mesías. Eso luce mayormente como lo que los que ahogan por la triple división de la ley llaman las leyes ceremoniales. Eso es cierto. Hebreos 10:1 afirma esto. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan. La ley sí era una sombra, algo que apuntaba a el Mesías venidero, el Cordero de Dios, la redención prometida que Dios efectuaría mediante su siervo ungido. Entonces, el sistema de sacrificios, las fiestas, el templo, el sacerdocio, eran sombras que apuntaban a Cristo. Eso es completamente cierto. Hay que afirmar eso porque hay partes de la ley que contienen esas sombras de lo eterno que había de venir. Eso se puede ver y reconocer sin problema. Y en adición, para hablar de la tercera división de la ley moral, ¿cierto? Hay denuncias que el Señor da, juicios que el Señor pronuncia contra naciones paganas, pero además contra Israel y Judá, el reino del norte y el reino del sur, debido a ciertos pecados inmorales. Entonces, eso también se puede ver en el Antiguo Testamento sin dificultad. Hay evidencia de que Israel, Judá y las naciones vecinas transgredieron las leyes morales de Dios y por lo tanto iban a ser juzgadas. Pero, nuevamente, volviendo, la triple división de la ley es una categoría artificial que no tiene respaldo bíblico. Hay que admitir que este intento de división puede ser útil, pero es subjetivo a la capacidad del intérprete para determinar qué leyes civiles y ceremoniales se derogan y qué leyes morales permanecen. Algo que puedo decir aquí por aquellos que fueron instruidos anteriormente en la triple división de la ley. Más abajo vamos a llegar a prácticamente, digo prácticamente porque es cierto, prácticamente el mismo fin que quienes abogan por la triple división de la ley. Nosotros vamos a mantener en alto el estándar de justicia del Señor. Nosotros no vamos a transgredir lo que suelen llamar las leyes morales de Dios, pero la forma en que llegamos para afianzarnos de esa forma y ver nuestra relación con la ley que el Señor ha dado a los hombres no es de la misma manera. No estamos de una vez diciendo las leyes morales de la ley mosaica siguen vigentes. No. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Cristo es el fin de la ley.
Cristo es el fin de la ley. Eso es el punto principal, podríamos llamarlo de esa forma, para ver ese despliegue de lo que viene para adelante y nuestra relación con la ley. En este punto estamos hablando de la ley mosaica, la ley del antiguo pacto, ¿sí? Si tú quieres ver cuál es la ley mosaica, tú tienes que leer desde Éxodo, después de la Pascua, y ver todas las leyes hasta la segunda entrega de la ley en Deuteronomio. Y ahí tú vas a ver, eso es el antiguo pacto, esas son las leyes que Israel tenía que guardar. Y lo que estamos viendo en este primer punto principal es que Cristo es el fin de la ley mosaica. ¿Ok? Noten algo. Cristo no solo cumplió las leyes ceremoniales. Cristo no solamente cumplió las leyes judiciales o civiles, sino que Cristo cumplió completamente en su totalidad la ley de Moisés. Cristo hizo lo que el hombre pecador no podía hacer, obedecer perfectamente la ley justa de Dios. El cambio más importante que se produce del antiguo al nuevo pacto es que Cristo es el fin de la ley. Romanos 10:4, Pablo, después de haber escrito ya 9 capítulos, está llegando a este punto. Romanos 10:4, escribiendo, porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Nótese nuevamente que Pablo no dice que la ley ceremonial ha terminado o que la ley civil ha terminado, sino que la ley de Moisés como una unidad ha terminado. Cristo es el cumplimiento perfecto y total de la ley, pero además es el fin de la ley mosaica. La vida perfecta de Cristo, su perfecta obediencia y su justicia se acreditan a quien cree en Él. Aquel que cree en Cristo, sus pecados son perdonados en virtud de la muerte de Cristo. Cristo pagó la culpa de su maldad. Y ahora, además de ser perdonado, también se le ve revestido de la justicia perfecta de Cristo. Y eso es por doble imputación. La imputación del pecado del pecador a Cristo, contado como pecador, aunque sin pecado, y la imputación de la justicia de Cristo en su sumisión a la ley mosaica, esa justicia es acreditada al pecador. Una doble imputación. Aquí lo que estamos viendo es redención. Eso es lo que Dios promete hacer a todo aquel que cree en Cristo. Toma nuestra maldad, lo perdona, pero además nos entrega su justicia, una justicia pura. Y por lo tanto, esa justicia de la ley se cumplió en Cristo y la ley ha llegado a su fin. Cuando Cristo vino, Él mismo tuvo que aclarar esa falsa idea que algunos judíos habían tenido, que el Mesías iba a venir para abolir la ley. Había un pensamiento que cuando el Mesías vendría entre los judíos, que iba a acabar con la ley y empezar una nueva ley. Y no es lo que Cristo dice en Mateo 5:17. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Y eso es efectivamente lo que Pablo está articulando en Romanos 10:4. El fin de la ley mosaica es mediante su cumplimiento. Cristo hizo lo que el hombre pecador no pudo hacer: vivir perfectamente de acuerdo con el estándar de justicia de Dios. Cristo cumplió cabalmente la ley de Moisés. Y nuevamente, la ley aquí no es incorrecta, la ley no es mala, la ley es un reflejo del carácter mismo de su autor, el Señor. Cristo vino para cumplir la ley y al hacerlo, el antiguo pacto queda anulado como pacto. No solamente unas leyes, no solamente leyes ceremoniales, no solamente leyes judiciales, sino toda la ley como una unidad. Toda la ley de Moisés queda anulada como pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto se inaugura con la sangre de Cristo. Y como Cristo es el fin de la ley para justicia, todos los que creen en Él son justificados por la fe en Cristo ante Dios Padre. Y esto ahora conduce a esta nueva relación que el creyente tiene con la ley mosaica. ¿Y cuál es? El creyente está libre de la ley de Moisés. Entonces, el primer punto principal es: Cristo es el fin de la ley mosaica y ahora el creyente está libre de la ley mosaica.
Entonces, puesto que Jesús es el cumplimiento perfecto y el fin de la ley, Pablo puede escribir que quienes han creído en Cristo Jesús están libres de la ley. Romanos 6:14 habla de eso. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es una doctrina primaria en esta consideración de esta relación entre el creyente y la ley. El creyente ya no está bajo la ley mosaica. Hay que repetirlo varias veces porque cuando alguien dice, tú tienes que cumplir algo en la ley, tú tienes que preguntar, ¿y por qué? Si ellos lo dicen, están diciendo, tienes que obedecer todo, porque eso es la idea del legalismo, ese es el error de las raíces hebreas. Ellos intentan someterte a algunas cosas. No, tú tienes que cumplir toda. Y si tú no cumples perfectamente, tú eres condenado porque tú estás basando tu aceptación, tu justificación, tu favor con el Señor en base a lo que estás haciendo en el cumplimiento de la ley. No, los creyentes ya no están bajo la ley mosaica como antes de la venida de Cristo. Hay libertad de la condenación de la ley. Hay libertad de la obligación de la ley. La ley ya no se impone sobre los creyentes para acusarlos, para condenarlos. Ninguna de las leyes del antiguo pacto, por ser parte del antiguo pacto, es vinculante para el creyente, ya que la ley se cumplió en Cristo. Entonces, ninguna de las leyes del antiguo pacto es vinculante para el creyente, ya que la ley se cumplió en Cristo y que el creyente ahora no está bajo la ley. Eso es importante, ese frase, ya no está bajo la ley, ¿ok? Y ahora Pablo da una explicación muy visual, muy ilustrativa en Romanos 7, explicando acerca de la libertad del creyente de estar bajo la ley. Se encuentra en Romanos 7, 1 al 6. Él escribe lo siguiente: ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Está hablando a judíos mayormente en esta parte. Que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamado adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. De modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Hasta aquí, personas leen este texto y piensan que Pablo está hablando de matrimonio y de adulterio y de recasamiento. Y no, eso no es el punto. Pablo está dando una ilustración que demuestra gráficamente mediante el matrimonio cómo si los creyentes han muerto a la ley, ellos pueden ser unidos a otro. Eso es el punto, no es una instrucción formal que Pablo está dando en cuanto al matrimonio, sino es una ilustración que los judíos van a entender. ¿Ok? Pablo sigue: por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro. Ahí estamos viendo cuál es el propósito de la ilustración. Ustedes han muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro. ¿A quién? A Cristo, aquel que resucitó de entre los muertos. ¿Con qué fin? A fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Entonces, esta ilustración prueba el punto principal de Pablo, de que la única manera de comenzar una nueva relación de pacto es que ocurra la muerte. Y Pablo está afirmando que los creyentes han muerto a la ley mosaica mediante el cuerpo de Cristo para ser libres de ella, para ser libres de la ley, para ya no estar bajo la ley y para que ellos puedan unirse a otro, que es Cristo mismo. Esta nueva unión del creyente con Cristo, lejos de la ley, que ya no está bajo la ley, demuestra cómo hemos sido librados de esta ley. Pero a la vez, no es
que estoy libre como el antinomiano que piensa que ya estoy libre de todo. No, estás unido a Cristo, quien ahora te capacita ¿para qué? A fin de, como el texto dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esto es precioso porque muestra que esta libertad que tenemos para unirnos a Cristo no resulta en vano, sino resulta en una fructividad, una capacidad de dar y producir fruto para Dios. Okay. Pablo concluye esta explicación escribiendo que antes la ley misma exacerbaba las pasiones pecaminosas, dándonos ahora esa capacidad de no dar rienda suelta a esas pasiones pecaminosas, sino a luchar contra ellas, que antes solamente producía fruto de muerte. Entonces, la ley misma no ha podido salvar, no tenía esa función, ni tiene esa función. Y ahora, habiendo muerto en Cristo a la ley, vivamos en Cristo, viviendo en la novedad del Espíritu del Señor. Entonces, los creyentes están libres de la ley mosaica. Están libres de su condenación y su obligación impuesta sobre ellos. Y eso nos lleva a otro punto, sería otro punto principal, y es considerando cómo eso se conecta con la promesa del nuevo pacto. ¿Cómo esto se conecta con la promesa del nuevo pacto? Los creyentes ya no están bajo el antiguo pacto, ya no están bajo la ley mosaica. ¿Por qué? Porque han sido incorporados al nuevo pacto en virtud de su unión con Cristo. Y tenemos que ir ahora al Antiguo Testamento pensando en la promesa del nuevo pacto, porque es una de las contribuciones más significativas para una comprensión adecuada de la relación de los creyentes y la ley. Y especialmente por lo que hemos visto, ya que el nuevo pacto es inaugurado en la sangre de Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué promete el nuevo pacto para el creyente y su relación con la ley? Voy a leer desde Hebreos 8 al 10, que está citando Jeremías 31. ¿Listo? Entonces, Hebreos 8 al 10. Dice así: miren que vienen días, dice el Señor, y que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, hay una diferencia, hay una discontinuación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Dios no va a hacer lo mismo, no idénticamente, porque, por decirlo así, no permanecieron en este pacto, no fue eficaz en esa capacidad. Y no es que el propósito del Señor fue frustrado, no, el Señor mismo había prometido en el antiguo pacto o el nuevo pacto, en Deuteronomio. Entonces eso no es una sorpresa, pero hay una diferencia. ¿Y cuál es? Aquí es donde el Señor explica. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios promete algo en el nuevo pacto que es distinto, que no es idéntico al antiguo pacto. ¿Qué es? Las leyes de Dios serán puestas en sus mentes. El Señor dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Las leyes de Dios serán escritas en los corazones del pueblo del Señor. El Señor será su Dios y ellos serán su pueblo. Y ese nuevo pacto menciona explícitamente las leyes de Dios. Y aquí tenemos que hacer una pregunta inicial que no vamos a contestar aún, pero ¿cuáles leyes de Dios se refieren? Esa es una pregunta muy válida porque no es idéntico a lo que vemos antes. Incluso algo para pensar en es, mira cómo fue el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Ellos están considerando la incorporación de los gentiles al pueblo del Señor. Ellos están viendo el fruto del nuevo pacto cumplido mediante los gentiles. Pero ellos no están pensando que ahora en sus mentes, las mentes de los gentiles, están todas las leyes del antiguo pacto. Porque ellos ni siquiera impongan el antiguo pacto, la ley mosaica sobre los gentiles. Ellos dicen, no, ellos no pueden llevar algo que nosotros ni siquiera éramos capaces de llevar. Entonces hay una diferencia
muy marcada, y aún los mismos en el Concilio de Jerusalén no dieron por sentado que era la misma ley en su totalidad. Entonces hay una discontinuación en algunos aspectos. Entonces, ¿de qué forma? ¿Qué es? Pues en primer lugar estamos viendo que la ley ya no es externa. En el antiguo pacto la ley era externa, era algo fuera de los israelitas, pero ahora estamos viendo que es interna. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Dentro de ellos mismos, los mismos creyentes, los mismos redimidos del Señor, ellos van a tener las leyes de Dios escritas. Eso es impactante, y veremos en un poquito que la mejor explicación de las leyes de Dios prometidas en el nuevo pacto concierne a la ley de Cristo, algo que mencioné desde el inicio. La ley de Cristo, mantén eso en tu mente porque ya casi vamos a llegar a este último punto principal. Entonces, además, hay otro elemento importante que se revela en otra referencia al nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Se encuentra en Ezequiel 36. En Ezequiel 36, versículos 25 al 27, dice así: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Esa es otra referencia al nuevo pacto dado por Ezequiel, y el Señor está prometiendo lavar a aquellos que son sus redimidos con agua para que su pueblo quede limpio y quede libre de sus ídolos. Pero mira, la mayor promesa en este texto del nuevo pacto es que ellos tendrán un corazón nuevo y recibirán un espíritu nuevo, y su nuevo corazón será de carne, y la señal de que han recibido este nuevo espíritu es que el espíritu del Señor vendrá en ellos. ¿Y cuál es la conexión que Ezequiel da, o más bien el Señor da? Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Eso es asombroso. No solamente Dios va a poner en la mente del redimido sus leyes, no solamente va a escribir las leyes sobre su corazón, ahora va a implantar su espíritu dentro de su redimido para que ahora ande en sus estatutos, cumple cuidadosamente sus ordenanzas. Increíble. No es una ley externa, es algo más interno, más que brota desde adentro. Y esto es lo que Pablo en realidad argumenta en Gálatas 5, cuando él está argumentando contra las obras de la carne. Pablo menciona eso en Gálatas 5, 16 al 18. La sección que habla del fruto del Espíritu, Pablo escribe: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Me fascina este versículo porque es un mandato con una promesa. No son dos mandatos, no es una afirmación y una negación, sino Pablo está diciendo: anden por el Espíritu, mandamiento y promesa. Como resultado, no cumplirán el deseo de la carne. Eso es precioso, y es lo que estamos viendo en Ezequiel 36. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Anden por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Gálatas 5, 16 al 18. Y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Mira la conexión que ya estamos viendo. Si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ya estamos libres de la ley mosaica. Pero al estar libres de la ley mosaica, al no estar bajo la ley, igualmente son guiados por el Espíritu. Igualmente están andando por el Espíritu. Igualmente no están cumpliendo los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque es el nuevo pacto. Son las promesas que Dios mismo ha dado a su pueblo para que ellos puedan confiar en Él. Y eso es precioso. La ley del antiguo pacto ya no lo rigen.
pero ahora están andando por el Espíritu, andando en obediencia al Señor, andando en conformidad con Él. Así que el nuevo pacto, en resumen, es el Señor prometiendo, no solo poniendo sus leyes en la mente de su pueblo, no solamente escribiendo sus leyes en sus corazones, sino además dándoles nuevos corazones, dándoles nuevos espíritus, poniendo su espíritu dentro de ellos para que ellos anden en obediencia a los estatutos y las ordenanzas del Señor. Eso es efectivamente lo que queremos. ¿Cuál es la relación del creyente y la ley? Estamos viéndolo. Pero el creyente no está bajo la ley mosaica. Hay una ley que sí cumple, es diferente. Y entonces es ahí a donde vamos. Pero quiero que ustedes dirigen su mirada a Romanos 3 antes de entrar en el último punto, Romanos 3:31. Pablo acaba de demostrar la pecaminosidad del hombre, que es completamente corrompido, que no hay esperanza para él, que no hay justo ni aún uno, no hay quien busca a Dios. Todos se han desviado, aún así siguen inútiles, todos van para la perdición. Pero Cristo, Dios hizo algo mediante el sacrificio de su Hijo. Él provee redención. Entonces Pablo está exaltando esta redención mediante la fe y cómo hay justificación por medio de la fe. Y Romanos 3:31, Pablo hace esa pregunta: ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Ok, entonces la ley no se destruye ni se abolirá. La ley de Dios no se destruye por causa de la fe. La ley no se pierde. ¿Por qué? La ley es buena, la ley es de Dios. Así que el creyente confirma la ley. Entonces, ¿cuál es la relación entre el creyente y la ley? Y es aquí donde llegamos al último punto principal, y es la ley de Cristo. El creyente se somete a la ley de Cristo. Cuando Pablo habla de la relación de los creyentes y la ley, ya no menciona la ley de Moisés, ya no está considerando la ley del antiguo pacto, sino que ahora llama a los creyentes a cumplir la ley de Cristo. Eso se ve en Gálatas 6:2. Gálatas 6:2, Pablo escribe lo siguiente: lleven los unos las cargas de los otros y cumplen así la ley de Cristo. Cumplen así la ley de Cristo. Este texto muestra algo que es un mandato, algo que es obligatorio para el creyente. Eso no debe sorprendernos, porque si estamos mirando el Nuevo Pacto y el Nuevo Testamento, ¿qué tenemos en varios lugares? Mandamiento, 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 mandato, orden. Algo que es una prohibición, algo que es necesario para cumplir. Entonces, el creyente tiene que estar preguntando: espera, yo pensé que yo no estaba bajo la ley. Sí, tú no estás bajo la ley mosaica, pero sí estás bajo la ley de Cristo. Como creyente participante del nuevo pacto, al tener las leyes de Dios escritas en tu corazón, grabadas en tu mente, tú debes cumplir las leyes. ¿Cuáles son? En singular es la ley de Cristo. ¿Pero qué es la ley de Cristo? Tenemos que ver cómo Pablo diferencia la ley mosaica de la ley de Cristo en 1 Corintios 9, 20 al 21. Ahora, Pablo está hablando acerca de cómo él se hace de todos, se hace esclavo de todos para ganar un mayor número. Él está dispuesto a renunciar sus derechos, su libertad, para ser fiel en el ministerio. Pero dentro de este texto, Pablo escribe algo importante en esta balance entre la ley mosaica y la ley de Cristo, y cómo están separados para el creyente. En 1 Corintios 9, 20 al 21, él escribe: a los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley. Importante, eso es lo primero que tenemos que ver. Aunque yo no estoy bajo la ley. Eso es algo que ya hemos visto. Pablo ya lo articula con muchísima claridad anteriormente en Romanos 6:14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, entonces no está bajo la ley Pablo. Pero ¿por qué lo hace?
para poder ganar a los que están bajo la ley. Él renuncia su libertad para poder ser más eficaz con los judíos. Ok, en segundo lugar, que sigue diciendo, a los que están sin la ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios. Ok, Pablo está ahora hablando a los gentiles. Él está actuando como sin ley. Mayormente uno entendería que no está imponiéndose sobre sí mismo las leyes mayormente ceremoniales y civiles para hacer diferenciación y distinción entre judíos y gentiles. Pero él dice algo importante, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entonces, Pablo está haciendo una diferenciación aquí entre la ley mosaica y la ley de Cristo. No son lo mismo. Pablo no está bajo la ley del Antiguo Pacto. No está bajo la ley del Antiguo Pacto. Pero no está actuando sin la ley de Dios. ¿Por qué? Porque él está bajo la ley de Cristo. ¿Ok? Nota eso. La ley mosaica, la ley de Dios y la ley de Cristo. Y eso es enfático. Los creyentes están solamente bajo la ley de Cristo. ¿Y qué es la ley de Cristo? No es la ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Cristo? La ley de Cristo es la ley del amor. En términos muy sencillos, es la ley del amor, es la ley de Cristo. Y Pablo escribe anteriormente en Gálatas 5:14 lo siguiente, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú estás cumpliendo la ley en una sola palabra. Y Pablo dice lo mismo en Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, la ley de Cristo es la ley de amar al prójimo, de amar como Cristo amó. Y eso no quiere quitar en ningún lugar tampoco ya amando a Dios. Eso vamos a ver ahorita. Pero piensa en eso. Cristo es nuestro Salvador, pero además Cristo es nuestro legislador. Recibimos de Cristo su ley, que ha sido inscrita incluso en nuestros propios corazones, ha sido grabado en nuestra mente, puesta ahí. El Espíritu de Dios es quien es dado a nosotros para que andemos en sus estatutos y sus ordenanzas en conformidad a la ley de Cristo. Entonces lo que vemos es que los creyentes han muerto a la ley de Moisés. Ya no están bajo ella. No están bajo su condenación ni su obligación. Cristo cumplió y puso fin a la ley de Moisés como una ley que regía sobre su pueblo. Ahora, quienes están en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto promete implantar la ley de Dios, más bien la ley de Cristo, si vamos a hacer ese énfasis como Pablo lo hace en el pueblo del Señor. Pero esa no está idéntica a la ley mosaica. Ahora los creyentes están bajo la ley de Cristo, lo cual se refiere principalmente al amor al prójimo. Este amor incluye incluso también el amor al Señor, pues ello equivale a estar incorporado en el nuevo pacto porque ama al Señor. Y eso es efectivamente lo que Jesús menciona en varios lugares y lo que Juan enfatiza además en sus cartas. Juan 14:15, Jesús dice algo condicional. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Cristo ahora está ejerciéndose como el legislador de su ley y está dando a su pueblo su ley. Y nosotros tenemos que recibir su ley por cuanto Él es no solamente nuestro Salvador, sino además es nuestro Kurios, es nuestro Señor. Pero nota, esta obediencia no es para salvación. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos, hemos sido redimidos, ya somos de Cristo y ahora nos otorga la ley de Cristo para cumplirla. Y esa es una de las principales claves interpretativas, es ver que Pablo articula que los creyentes del nuevo pacto no están bajo la ley mosaica, sino que deben cumplir la ley de Cristo. Entonces la ley de Cristo se entiende mejor como la legislación del nuevo pacto en lugar de la ley mosaica del antiguo pacto. Y lo que debe entenderse correctamente es que la ley de Cristo es normativa para el cristiano, como un reflejo de la justa norma moral de Dios, pero al mismo tiempo no es salvífica. Entonces, en conclusión, estamos viendo que el creyente no está sujeto ni bajo la ley de Moisés, pero debe cumplir la ley de Cristo. Este cumplimiento de la ley de Cristo no es salvífico, no es meritorio, no es otra cosa que amor misericordioso y agradecimiento al Señor que lo salvó.
El creyente obedece porque ha sido salvo, no para ser salvo. El creyente guarda la ley de Cristo no por amenazas de condenación, si no la guarda, sino porque es un gozo guardarla. Es la mejor manera de vivir. La ley de Cristo permite una preciosa comunión con el Dios triuno, con la iglesia, con el mundo. Es la mejor forma de vivir. Y la ley de Cristo, tal como se encuentra en el Nuevo Testamento, se asemeja mucho a lo que los reformadores consideraban más bien, la ley moral de la ley mosaica. Así que, lo había mencionado antes, pero no estamos en un desacuerdo con el fin de la triple división de la ley mosaica. Quiero tener cuidado con esto. Ellos que abogan por la triple división, a que preservemos la ley moral de la ley mosaica. No estaríamos de acuerdo con su forma de llegar a estar de acuerdo con nosotros en la ley de Cristo. Porque ellos van a decir que la ley moral de Dios es la ley de Cristo. Pero nosotros solamente vamos a decir que vamos a guardar la ley de Cristo, que sí, es la ley moral de Dios. Pero no estamos pensando que Cristo no cumplió ni terminó con toda la ley mosaica. Creemos que hay bastante evidencia que afirma que sí. Entonces, estamos viendo cómo estamos hablando en los mismos términos, pero cómo llegamos al mismo fin, a la misma conclusión es diferente. No somos legalistas, pero jamás tampoco somos antinomistas o antinomianos. Entonces, de hecho, veremos algo que es muy, muy lindo. Las mismas leyes morales que los reformadores hablan del antiguo pacto se ven repetidas en el Nuevo Testamento. Y estamos viendo cómo estos mandamientos ahora son nuestros mandamientos porque son la ley de Cristo. No vamos a guardar las leyes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, porque no estamos bajo el Antiguo Pacto. Más bien, vamos a guardar las leyes de la ley de Cristo, la legislación que Cristo mismo nos proporciona como su pueblo del Nuevo Pacto. ¿Sí? Y aquí he hablado de todo eso, la relación entre el creyente y la ley para llegar a esto. Lo que vamos a ver es que vamos a ver que los 10 mandamientos se ven repetidos en el Nuevo Testamento. Entonces, hay la pregunta, ¿el cristiano debe cumplir y guardar los 10 mandamientos? Y la respuesta es sí, porque vemos cómo los 10 mandamientos son repetidos en el Nuevo Testamento. No precisamente, y es donde vamos a estar hablando cuando surge sobre el Shabbat, el día de reposo, porque no es exactamente lo que vemos en el Nuevo Testamento. Vemos algo un poco distinto ahí. Y de hecho, eso es un punto importante, porque aquellos que dicen que los 10 mandamientos son la ley moral de Dios, van a decir incluso que guardando el sábado es la ley moral de Dios, y por eso algunas personas dicen que hay que guardar el sábado y no el día del Señor. Y por eso no es la mejor forma de llegar a esa conclusión, de considerar cómo es la ley moral del Señor. Veremos eso cuando llegamos a hablar del cuarto mandamiento. Pero aquí solamente estamos viendo que la relación entre el creyente y la ley de Cristo es una obediencia por amor. El creyente no tiene nada que ver con la ley mosaica, pero el creyente y la ley de Cristo, eso es una legislación que ama. La ley de Cristo es su pasión, es su deleite. Es el deleite del creyente. Entonces, tenemos que repetirlo porque siempre hay la confusión. Nuevamente, estos mandamientos que proceden de la ley de Cristo no son para salvación. No son para salvación. Más bien, son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, tenemos que mantener nuestra relación con la ley, pero con la ley correcta, la ley de Cristo, no con la ley mosaica. Entonces, tenemos que cuidarnos de ambos lados, de ambos abismos, del abismo del legalismo y también del abismo de antinomismo. Que el Señor nos ayuda a cumplir con amor la ley de Cristo. Oremos. Amado Dios, te bendecimos y te damos gracias por tu sabiduría. Ayúdanos
ahora a ser aquellos que entienden la discontinuación de la ley mosaica, cómo no está sobre los creyentes para nuestra obligación, cómo tenemos esta libertad en Cristo Jesús, pero ahora es una libertad por amor y cómo nos sometemos amorosamente y gozosamente a la ley de nuestro Salvador y Redentor. Ayúdanos a ser hallados fieles en nuestra obediencia a nuestro Señor por amor de su nombre. Ayúdanos a no tendernos hacia el legalismo ni hacia el antinomismo, sino a andar este filo de la obediencia cristiana. Ayúdanos por amor de su nombre. Amén.